Charlotte Hayes, una joven de 20 años, asegura haber recibido un mensaje del cielo tras sufrir un accidente en bicicleta. Un mensaje inquietante, dirigido directamente a Donald Trump. Según su testimonio, vio una luz intensa, escuchó una voz y percibió una fecha con una clarté perturbadora. El 21 de junio de 2025. Lo más sorprendente es que esa misma fecha fue mencionada semanas antes por Bella Martínez, una adolescente de 16 años, tras su propia experiencia cercana a la muerte. Dos jóvenes, dos vivencias distintas, una misma advertencia. ¿Por qué ellas? ¿Por qué esa fecha en particular? ¿Y qué se espera de Trump? No estamos ante un simple relato de SM. Se trata de una visión profética que parece señalar un mismo destino, el rumbo del planeta. Suscríbete, comenta y comparte. Lo que vas a descubrir va más allá de todo lo que creías posible. El mensaje es auténtico y el reloj sigue corriendo. Me llamo Charlotte Hayes, tengo 20 años y vivía en Santa Fe, Nuevo México. Desde pequeña siempre me ha apasionado la arqueología antigua. Estudiaba antropología, fascinada por las civilizaciones desaparecidas y los rituales olvidados. Pasaba los días descifrando símbolos en manuscritos mayas y las noches leyendo textos esotéricos. Mi entorno me consideraba algo extraña. Incluso mis padres, aunque de mente abierta, solían decirme que pasaba demasiado tiempo en museos y no lo suficiente viviendo el presente. No era completamente creyente, pero tampoco atea. Tenía la certeza de que había algo más allá, aunque me rehusaba a ponerle un nombre. Un mes antes del accidente, participé en una excavación en una meseta desértica, aislada de todo. Descubrimos un sitio circular muy peculiar, con piedras dispuestas como si fueran las marcas de un reloj invertido. En algunas estaban grabados rostros sin ojos y cruces deformadas, como si se hubieran derretido en la roca. También aparecía una figura en espiral invertida, repetida varias veces. Desde esa expedición empecé a experimentar mareos sin explicación. Insectos aparecían en mi habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Una noche soñé con un hombre calvo, vestido con un abrigo hecho de cadenas. No hablaba, solo me mostraba un mural donde se veía a un hombre con los brazos en alto, desvaneciéndose en la luz. La semana previa al accidente, mi teléfono quedó bloqueado exactamente a las 4:44 durante 3 días seguidos. Mis correos electrónicos se vaciaban solos y mis apuntes eran reemplazados por caracteres desconocidos, parecidos al sumerio. Pensé que era un fallo técnico, no le conté a nadie. El día del accidente, volvía en bicicleta desde la biblioteca. Recuerdo haber pasado por un callejón que nunca tomaba. En el suelo, dibujada con tiza, estaba la misma espiral invertida. Me detuve, sin saber por qué, y de pronto sentí como una descarga en el pecho. Perdí el control del manillar. Aunque no había ningún obstáculo visible, la bicicleta se deslizó como si el suelo se hubiese vuelto líquido. Mi cuerpo salió proyectado y chocó contra una estructura metálica. El impacto fue violento, pero justo en el instante en que mi cabeza tocó el pavimento, todo se detuvo. Vi cómo mi último aliento salía de mi boca como una niebla oscura. Jamás imaginé que mi vida iba a cruzar el umbral de lo invisible, y que lo que iba a experimentar no se parecía a ningún relato de experiencia cercana a la muerte que hubiese escuchado antes. No tuve tiempo de procesar lo que sucedía. Un grito, el chirrido de unos frenos y luego la nada. Era como si el mundo hubiera colapsado bajo mis ruedas. Sentí cómo la bicicleta se deslizaba, mi cabeza golpeaba algo sólido y después un silencio tan profundo que parecía tragarse toda la realidad. No había sonido. Solo un vacío absoluto, y entonces abrí los ojos, pero no eran mis ojos. Me encontraba suspendida en el aire, flotando sobre mi propio cuerpo. Abajo se había reunido un pequeño grupo de personas. Algunos curiosos se inclinaban sobre mí, un hombre hablaba por teléfono, una mujer lloraba, pero yo no escuchaba nada. Todo ocurría en un silencio helado, casi sagrado. El tiempo se había congelado. Incluso las hojas de los árboles habían dejado de moverse. De repente, sin aviso, apareció una grieta justo debajo de mí, en el asfalto. No era una grieta física, pero podía verla claramente. Comenzó a abrirse lentamente, como si una fuerza invisible la separara, y fui suavemente absorbida hacia su interior. No sentí miedo, era más bien una calma extraña, como si algo dentro de mí supiera que este viaje era inevitable. Me encontré dentro de un túnel, pero no como los que se describen normalmente en las SM.
Este era al revés, como si cayera hacia arriba. Las paredes estaban formadas por una luz azulada, pulsante, casi líquida. Había sonidos, pero no eran sonidos humanos. Eran cantos, vibraciones, susurros de otro plano. No entendía las palabras, pero sentía lo que significaban. Hablaban de urgencia, de transición, de despertar. Al final del túnel, todo se detuvo. No había más luz, ni sonidos, solo un espacio suspendido, flotando en una especie de vacío infinito. Me hallaba en lo que parecía un anfiteatro cósmico. No había suelo, no había techo, solo una plataforma circular en el centro donde yo estaba de pie, y a mi alrededor, ojos, miles de ojos, suspendidos en el aire, todos fijos en mí. No había rostros, no había emociones, solo la observación silenciosa de lo que yo era. No sentía miedo, no me sentía juzgada, solo observada. Y entonces él apareció. No hubo luz cegadora, no hubo trompetas, solo una presencia, al principio borrosa y luego más definida. Una figura blanca se acercó. Llevaba una túnica larga y su rostro, no puedo describirlo con palabras humanas. Era el rostro de Jesús, lo supe, pero también era algo más, infinito, presente en cada pensamiento, en cada mirada. No tenía boca y aún así me habló, no con palabras, sino con el pensamiento. Charlotte, el tiempo ya no es un lujo. El hombre al que llaman Trump debe escuchar el llamado. Sus ojos eran tranquilos, pero cargados de una gravedad inmensa. No era un reproche, no era una amenaza, era simplemente una verdad. Detrás de él se abrieron unas puertas de luz como cortinas que se apartan de golpe. Y entonces vi. No eran sueños, eran revelaciones. Verdades, un huracán colosal arrasando Nueva York, borrando sus calles como si nunca hubiesen existido. Llamas devorando los océanos, una tierra seca, agrietada, incapaz de sostener la vida. Una mano gigantesca, formada de sombra y fuego, descendiendo sobre la Casa Blanca con un estruendo silencioso. Y luego, Donald Trump. Caminaba solo sobre un puente de cristal suspendido en el vacío. El vidrio se quebraba bajo sus pasos. Encima de él, un reloj giraba en sentido inverso. El número 21 parpadeaba una y otra vez. Me volví hacia Jesús, o más bien, mi conciencia se dirigió a él. Y me habló. No es un castigo, es una oportunidad, pero debe actuar. Antes del 21 de junio, quise entender. Grité dentro de mí. ¿Por qué yo? ¿Por qué me muestras esto a mí? Su respuesta fue suave, pero firme como una espada. Porque estás entre dos mundos, y algunos escucharán tu clamor. En ese preciso instante, todo comenzó a temblar. Los ojos que me rodeaban se fueron cerrando, uno tras otro. El suelo, o lo que fuera eso bajo mis pies, se desmoronó. Una fuerza invisible me sujetó y me arrancó de aquel lugar. Fui impulsada a una velocidad indescriptible a través del espacio. Sentía cómo mi mente se comprimía, cómo mi conciencia se encogía, como si estuviera regresando al cuerpo humano. Entonces, un sonido, fuerte, brutal, una alarma, voces, y abrí los ojos. Estaba en una cama de hospital, un médico inclinado sobre mí, mi madre llorando. Una enfermera gritaba que mi corazón había vuelto a latir. Grité, no de dolor, sino porque todavía llevaba dentro de mí lo que había visto, porque aún tenía en la mente aquella imagen del puente de cristal y el reloj maldito. Mi madre se inclinó sobre mí, temblando. Puso su mano en mi frente y dijo, «Estás viva». Y yo le respondí en un susurro, con todo el miedo del mundo atorado en la garganta. «Hay que advertirle, va a perder más que el poder». Las semanas que siguieron a mi regreso son un borrón. Estaba aquí, pero diferente. Mi cuerpo respondía, pero mi mente parecía suspendida entre dos realidades. Me costaba hablar, me costaba poner en palabras lo que había presenciado. Así que elegí callar. Guardé silencio, un silencio largo. Las noches eran lo peor. Me despertaba sobresaltada, empapada en sudor, atormentada por la visión del puente. Aún escuchaba esos cantos extraños, la voz de Jesús resonando en lo más profundo de mi ser, como una onda imposible de apagar. Me daba miedo dormir, pero también me aterraba quedarme despierta. Un día, sin pensarlo, comencé a dibujar. Fue como una necesidad repentina. Mis manos se movían solas, primero trazos, luego rostros, símbolos.
Dibujé los ojos de Jesús, aunque nunca había aprendido a hacerlo. Después, relojes que giraban al revés, y en el centro de una hoja, un nombre escrito en rojo intenso, Trump, rodeado por un círculo de llamas. Cuando mi madre vio los dibujos, rompió en llanto. Mi padre creyó que estaba sufriendo una crisis postraumática. Mis amigos comenzaron a alejarse. Algunos murmuraban que había perdido la razón, pero otros me miraban con respeto, casi con temor. Decían que había regresado con algo, que había tocado algo sagrado. Me distancié de mis estudios, la biología, las células, la materia. De pronto todo eso me parecía tan limitado, tan ciego. Un día le dije a mi profesor, ya no quiero curar cuerpos, quiero despertar almas. Me miró como si no me reconociera. Tal vez ya no era la misma. Me sumergí en la búsqueda, no una búsqueda científica, sino espiritual. Empecé a leer todo lo que encontraba sobre experiencias cercanas a la muerte, testimonios, visiones, mensajes recibidos, y entonces di con textos antiguos, libros cubiertos de polvo, olvidados por el tiempo. En uno de ellos encontré un símbolo idéntico al que había dibujado, un reloj invertido rodeado de fuego. Junto a él, una frase en latín: Speculum fractum lumen, frangit. El espejo roto rompe la luz. Una noche me quedé dormida después de horas de lectura, y allí, en un sueño extraño, lúcido, la voz regresó. Era la misma voz de aquel lugar elevado. Me dijo: tú eres la mensajera. No es una advertencia de muerte, sino de transformación. Las palabras resonaban con fuerza, pero no con miedo. Luego, otro mensaje se reveló ante mí, claro como si estuviera escrito en las estrellas: si el hombre olvida su alma, perderá el mundo. Y finalmente, Trump es un espejo, no una causa, pero los espejos también pueden quebrar la luz. Al despertar ya no dudé. No era una elegida, no era una santa, pero sí había regresado con un mensaje, y ese mensaje no me pertenecía. Entonces decidí hablar. No digo que sea profeta, no tengo respuestas, no estoy anunciando el fin del mundo, pero sé lo que vi, sé lo que me fue dicho, y guardar silencio sería traicionar esa verdad. Así que hablo, escribo, doy testimonio, no porque yo sea importante, sino porque el mensaje lo es. No soy profeta, soy el megáfono de un llamado invisible, y ese llamado aún resuena. La mayoría de las experiencias cercanas a la muerte siguen un patrón relativamente conocido: un túnel de luz, una sensación de paz inmensa, un encuentro con seres queridos o figuras espirituales, y a veces un juicio o una revisión de la vida. Estos relatos comparten elementos universales: amor, perdón, luz. Pero el testimonio de Charlotte Hayes rompe radicalmente con esa estructura. En su experiencia no hay paz inmediata, en su lugar una tensión divina, palpable, una sensación de urgencia, casi una alarma espiritual. Donde otros hablan de una bienvenida cálida, ella describe el peso de un silencio cósmico, la impresión de una cuenta regresiva suspendida en el aire. Otra diferencia fundamental: la figura de Cristo, tal como ella lo vio. Si bien Jesús aparece en algunos relatos de SM como una presencia amorosa y tranquilizadora, en el caso de Charlotte es grave, inmenso, cargado de una autoridad celestial absoluta. No viene a consolar, viene a advertir. No extiende la mano, entrega un mensaje. Y sobre todo, un hecho casi inédito: la mención explícita de un líder mundial vivo. Son muy pocos los testimonios que aluden a figuras políticas, y aún menos los que nombran directamente a alguien, en este caso Donald Trump, y lo vinculan a una fecha precisa, el 21 de junio. Lo que vuelve esta SM aún más única son los símbolos poderosos y nunca antes documentados que la acompañan. Un puente de vidrio agrietado, relojes invertidos, un anfiteatro cósmico lleno de ojos flotantes. Elementos jamás registrados en las bases de datos tradicionales de investigadores de experiencias cercanas a la muerte. Varios especialistas ya comienzan a calificar su SM de categórica, no simplemente una revelación personal, sino un mensaje colectivo con una dimensión espiritual y geopolítica, una especie de llamado universal. En un mundo sediento de sentido, la historia de Charlotte provoca preguntas, inquieta, y para algunos suena como una profecía moderna. El testimonio de Charlotte Hayes es uno de los más perturbadores y desconcertantes jamás reportados. Va más allá de lo que entendemos por una experiencia cercana a la muerte.
no es solo una visión espiritual, es un llamado, una advertencia, un grito lanzado desde un lugar donde el tiempo ya no existe. Lo que ocurrió el 15 de enero de 2025 en Denver no fue un accidente cualquiera. Fue el inicio de un mensaje, una señal dirigida no a una sola alma, sino a un mundo entero en desequilibrio. Y ahora, una fecha resuena. 21 de junio de 2025. Un marcador en el futuro. ¿Una alarma celestial o una ilusión? Nadie puede afirmarlo. Pero hay una cosa segura. Algo fue visto. Algo fue dicho. ¿Y tú? ¿Qué harías si el cielo te designara como mensajero de una verdad que nadie quiere oír? Si una voz te pidiera advertir a un hombre capaz de afectar el destino de millones de seres humanos. Suscríbete, comenta, comparte este testimonio. Juntos hagamos oír lo que otros se niegan a escuchar. Porque recuerda, el silencio del cielo no es olvido, es una cuenta regresiva.